Paz y bien, queridos estudiantes. ¿Qué tal? Como saben, conmigo llevan el curso de comunicación. Mi nombre es Elena Ramírez. Hoy día vamos a ver el tema del uso de la coma y el punto y coma. Como sabemos, los dos signos de puntuación son importantes para mejorar nuestra comprensión. Cuando lo utilizamos podemos entender mejor el texto. Por ejemplo, les presento un ejemplo que está en el PPT que les voy a mandar y dice: a la reunión vinieron García, el director del departamento de análisis, punto y coma, Vallejo, encargado de administración, punto y coma, Miranda, que lleva las comunicaciones internas, y López, que hizo las veces de secretario. Como podemos ver, este texto, o como han podido escuchar, el texto tiene punto y tiene coma. Los dos tienen funciones diferentes en cuanto a la separación del texto, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con los tipos de coma. Tenemos la coma enumerativa. Como su nombre lo dice, se dedica a enumerar los hechos o las etapas de una oración, un enunciado. Se emplea para separar los elementos que forman una serie o para separar miembros gramaticalmente, es decir, para que siga una secuencia. Por ejemplo, Sherlock Holmes ordenó al Dr. Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y las joyas. Aquí nos dicen de un número de cosas, ¿no? 3 cosas, separándolo por comas para seguir un orden. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Teresa fue al mercado y compró frutas, 2 puntos, uva, papaya, plátano y manzana. Entonces, la coma enumerativa es para seguir un orden, una secuencia de un número de palabras que puedo utilizar. Luego tenemos la coma vocativa, que se usa para separar el vocativo o el mensaje, es decir, del sustantivo al mensaje que yo quiero decir. Por ejemplo, Patricia, apoya a tus hermanos. El vocativo en este caso sería lo que le está diciendo a Patricia. Entonces, estamos separando el sujeto de lo que se le está diciendo de Patricia, ¿no? Por ejemplo, no olvides, querido Francisco, que te llevo 10 años de ventaja. Entonces, estamos separando los sujetos de los vocativos, o sea, de lo que se está diciendo en base al sujeto. En ese caso es Francisco. Después tenemos la coma hiperbática, que invierte el orden sintáctico de la oración. ¿Qué quiere decir el orden sintáctico? Cada oración tiene un sintagma, que es el sujeto, y lleva un orden. Entonces, esta coma lo que va a hacer es invertir el orden sintáctico de la oración. Se escribe la coma después del complemento. Por ejemplo, dice: de acuerdo con la decisión del grupo, usted no participará del campeonato. ¿Okay? La siguiente oración dice: dinero, ya no le queda. Entonces, ¿de cuál es el sujeto en ese caso? Es del dinero, ¿verdad? Y dice: ya no le queda. Entonces, en ese caso, el orden sintáctico es primero el sujeto y luego el complemento, pero puede ser al revés, ¿no? El siguiente es la coma adversativa. Se escribe delante de las conjunciones pero, más, si no y aunque. Siempre va a estar adelante de esas conjunciones, ¿ok? Pero, más, si no, aunque. Por ejemplo, quisiera acompañarte, más estoy cansado. Segundo ejemplo, escribe bien, aunque puede redactar mejor. Es la coma antes de aunque y antes de más. Antes de esas conjunciones siempre va a ser la coma adversativa. Luego tenemos la coma elíptica, que se escribe para sustituir el verbo de la oración, para no volverlo a repetir. Por ejemplo, Pamela es bella, punto y coma. Patricia, también. Estamos utilizando la coma para no decir es bella también, ¿no? Entonces, solamente se utiliza la coma para sustituir el verbo es, ¿no? El verbo ser. Luego tenemos Víctor es delgado, punto y coma. Pamela, es gorda, ¿no? Gorda. Julio perdió su billetera, punto y coma. Juan, su mochila. Acá está sustituyendo el verbo perder, el verbo perdió. Esos son los tipos de coma.
Ahora, en caso del punto y coma no hay tipos, pero hay 3 casos en los cuales se utilizan. Por ejemplo, para separar oraciones independientes, pero que pertenecen a una misma unidad. O sea, 2 oraciones que cada uno tiene su tema por separado, pero en general nos hablan de las matemáticas. Por ejemplo, de niño fue pastor, coma, de joven soldado, punto y coma. Después cultivó una pequeña heredad, coma, patrimonio de sus padres. Entonces, nos están hablando de lo mismo, solamente que primero nos hablan de que fue un pastor y luego lo que cultivó en el patrimonio de sus padres. No hablan de la misma temática, pero como son 2 enunciados que nos quieren comunicar es algo diferente, se utiliza el punto y coma. La regla número 2 dice, para separar los elementos de una enumeración, cuando existen comas entre los elementos de la misma. Por ejemplo, había joyas de un valor inestimable, coma, collares y gargantillas de perlas y piedras finas, punto y coma, anáforas de oro, coma, de forma antiquísima. O sea, aquí nos están diferenciando los objetos que encontraron, ¿no? Las joyas que encontraron, con un tipo diferente. Entonces utilizan el punto y coma para poderlo separar. Luego dice, punto y coma, copas cinceladas, coma, armas ricas, porque estamos hablando primero de joyas y luego de copas, pero todo lo están enumerando porque son cosas que encontraron en un solo lugar. Regla número 3. Antes de las conjunciones adversativas, pero y más. O sea, punto y coma va a utilizarse antes del pero y el más. Por ejemplo, cuando el moncayo se cubre de nieve, coma, los lobos, coma, arrojados de sus guaridas, coma, vagan en rebaños por su falda, coma, y más de una vez los hemos oído aullar en horroroso concierto, coma, no solo en los alrededores de la fuente, coma, sino en las mismas calles del lugar, punto y coma, pero no son los lobos los huéspedes más terribles del moncayo. Y ahí continúa. Entonces aquí estamos utilizando la punto y coma antes de el pero y el más. Listo. Entonces ahora, utilizando los tipos de coma que hemos visto y los 3 casos o las 3 reglas en cuanto al punto y coma, van a realizar la siguiente actividad que está aquí en el PPT. Es un texto de 10 líneas, tema a su elección, y deberán utilizar los tipos de coma que hemos utilizado y el punto y coma, las reglas del punto y coma mencionados. Deberán enviarlo en un Word a Cubicol. Bueno chicos, eso es todo. Hasta un próximo video. Cuídense.